el fondo para empezar a rodar el video. Georgina, y Dime. creo que tienes poquito ruido. Puedes quitar Sí, perdón, sí, perdona. el micrófono después, sí, porque es poquito ruidoso. Sí, Sí, no, yo lo dejaré apagado toda la charla, a no ser que participe una persona sorda, ¿vale? O que me lo pidáis que lo encienda. Voy a apagarlo ya. sí. Ahora somos en Facebook Live. Voy a enviar el link en las grupos de personas sordas en el mundo y algunas personas podrían ver a nosotros en Facebook. ¿Ok? Necesito poquito de tiempo para este. Perdón, ¿se está grabando ya? No, no. Estamos en... Necesitamos grabar también después para posibilidad de ver. Sí, sí, sí. Ahora empiezo a grabar también. Somos en Facebook. Sí, súper bien. Ajá, esperamos poquito, algunos minutos. Ahora veo más personas tenemos aquí. Un minutito más. Hola, Eduardo y Patricia. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Súper bien. Ok, podemos empezar. Solamente algunos 2 minutitos hablo yo y después Carlos. Hola, hola a todos. Bienvenido a nuestro seminario web sobre Agile. Es un método que utilizan normalmente corporaciones, empresas muy, muy grandes y también nuevas empresas, startups, pero también podemos utilizarlo en nuestra vida. La filosofía ágil se utiliza para gestión de proyectos, pero, ¿sabes? El proyecto más difícil y lo más importante para nosotros es nuestra vida. Y este proyecto es insano, a veces muy complicado. Cada día es realmente es nuevo proyecto. ¿Sí? Cada día está muy diferente. Especialmente es un proyecto difícil si tienes familia, niños, perros, gatos que manejar y junto con tus estudios y también trabajo y alguna vida personal. Y aquí necesitamos métodos y filosofía de Agile. Aquí quiero empezar y dar las gracias por el apoyo y soporte a European Deafblind Union para toda la información y apoyo y también Federación de Islas Baleares para la gente sordo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros traductores también hoy. Es trabajo muy, muy intenso para traducir estos temas muy complicados. Este evento es parte del Festival Agile Global con más de 700 eventos en todo el mundo en diferentes idiomas y aquí hoy también en la idioma, lengua de señas española. Soy muy alegre de esto. Hemos hecho un webinario online en Rusia también con traducción a ruso y ahora en español. Carlos es un experto grande en Agile. Yo no soy una persona totalmente ágil, solo trabajo algunos meses, pero me encanta este mundo. Y ahora Carlos compartirá contigo toda la información muy secreta sobre Agile.
Muchísimas gracias, Carlos. Ahora voy a desconectar mi micrófono y disfrutamos. Si tenemos algunas dudas, queremos hablar de algo, utilizamos el chat y después, en fin de nuestro webinario, podemos también hablar con nuestros micrófonos. Muchísimas gracias. Carlos, ¿no tienes sonido? Bueno, Julia. Muchas gracias por esta presentación. A ti, Georgina, gracias por la traducción. Tal vez considerarme experto a veces en medio de esto de los marcos ágiles, esa persona experta es alguien que ha trasegado mucho dentro de realizar trabajos ágiles. Ahí la experiencia creo que es lo que nos pueda llegar a hacer llamarnos expertos. Aún así, he aprendido que esto de los marcos ágiles necesitan mucho más experiencia que expertise teórico. Quisiera poder trabajar los elementos que tú me has invitado a charlar sobre ciertos entendimientos que tenemos de nuestros contextos. Algo muy importante que tiene el marco ágil es que, a diferencia de una receta o un método, se basa mucho en la praxis, la práctica o la praxis, la simpleza y el conocimiento colaborativo o co-creativo que realizamos entre los participantes de una organización, un equipo de trabajo, una comunidad. Y tú lo has dicho, tal vez se pueda aplicar de alguna forma en algunos espacios o elementos personales. Quisiera empezar invitándolos a, ¿cuáles son esas bases que tiene el marco ágil? Si concebimos el marco ágil como un iceberg, por ejemplo, donde hay una superficie que es la que observamos y en el fondo están esos valores, principios que se aplican dentro del marco, nos permitan hacer algo muy importante, y es observación del contexto. Y quiero empezar con ese primer tip o esa primera ayuda, y es cómo observamos el contexto, cómo partimos de los elementos que tenemos, ya sea como persona o como equipo de trabajo, y que hacen parte de nuestro contexto como entidad o como organización. Una vez hemos entendido cuál es ese contexto, algo que invito a realizar inicialmente es mucha observación. Permítanme un segundo, yo ajusto aquí algo. Estoy aquí ajustando ya. Entonces, les decía, algo muy importante es ese contexto.
Dentro de ese contexto, imaginémonos que estamos observando un bosque, ¿sí? Entonces, cuando estamos pensando en nosotros como persona o como organización, podemos partir de esa observación de ese bosque. Y lo vamos a observar como si hubiéramos llegado de forma desapercibida hacia un paisaje, hacia ese bosque. En la medida que vamos adentrándonos al bosque, empezamos a identificar ciertos intereses que nos empiezan a llamar la atención. Entonces, cuando trabajamos con roles asociados a marco ágil, en donde la toma de decisiones es importante, es posible que tengamos que ser parte o de un product owner, que es un dueño de un producto o servicio que se ofrece al mercado en una organización con ánimo de lucro, o prestamos un servicio que puede ser social cuando trabajamos en una entidad sin ánimo de lucro. En ambos estamos entregando algo que necesita realizar procesos de mejora continua. En ese proceso de observación podemos tener herramientas para tomar nota, para cambiar el punto de vista, tal vez en la medida que vamos viajando en ese universo, digamos ese bosque o esa organización o esa evaluación de nuestro interior, vamos cambiando el punto de vista. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite entender que no hay verdades absolutas, sino que cada persona o actor del contexto tiene un punto de vista fundamentado en su pasado, presente y intencionalidades que tiene hacia el futuro. El otro elemento es que en la medida que vamos levantando esas observaciones, podemos catalogarlas o como hechos o como interpretaciones del hecho, que podemos considerar los juicios de valor. ¿Cuál es el objetivo de trabajar un marco ágil? Orientarnos más a la toma de decisiones basada en hechos que a la toma de decisiones basada en juicios de valor. Y eso ya nos va a permitir adentrarnos en los detalles. Esa es como mi primera herramienta que quiero traer, y es la observación. Hasta ahora, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o a través de los comentarios que nos traigan en el chat, aquí dentro de la plataforma de Zoom o dentro del Facebook. Agradecemos esa interacción. El siguiente elemento con el que quiero que trabajemos es la empatía. Entonces, observamos, y cuando ya observamos, ahora sí podemos entrar a afectar ese contexto con nuestra presencia, y mi invitación es hacerlo con presencia empática. ¿Qué es hacer introspección o impacto en un sistema que ya tiene un contexto de manera empática? Es ver cómo impacto de forma sostenible sin tratar de afectar abruptamente ese contexto. Supongamos que yo soy un consultor o un coach que ingreso a decir: lo que ustedes hacen
lo pueden hacer mejor, sin haber hecho observación. Es posible que ahí los elementos que yo estoy observando estén derivados de mi juicio de valor, sin haber preguntado antes si están de acuerdo con que mi observación es un hecho o un juicio de valor. Entonces ahí ese viajar a través de la observación del contexto empieza a ser muy importante. El siguiente elemento en términos de la empatía es sensibilizarme con ese contexto. Partamos de modificar ese contexto a través de tocarlo, a través de hablar, a través de preguntar. Y ahí ya empiezo a integrar dentro de ese contexto, dentro de esa organización, siendo copartícipe de cómo la organización actúa, y ya hay un impacto porque ya reconocen mi presencia, pero se están dando cuenta que yo no estoy entrando con mis ojos, sino tratando de preguntar si lo que está observando el otro es válido o no, y estar en consenso con lo que yo estoy observando. El siguiente elemento importante es identificar que la otra persona también tiene sus propios intereses, y por eso hablamos mucho de empatía. Cuando yo identifico que la otra persona es importante, tiene un punto de vista y tiene unos intereses de participación en esa organización, en esa comunidad, en ese equipo de trabajo, y tiene unos motivantes, podemos empezar a definir cuáles son los motivantes que como comunidad o como equipo nos mueven a realizar un trabajo, una acción o un propósito común. Y en caso de que yo pertenezca a una empresa grande, pequeña, en una industria específica, entienda que también ella tiene, la organización, un propósito, unos objetivos, una misión, una visión, unos patrocinadores, inversores, clientes. Es decir, hay una cadena de valor que mueve a esa organización a desarrollar un producto o servicio, y que los equipos de trabajo estamos para apalancar, apoyar y construir esa misión y visión, que se traduce en la propuesta de valor de la organización. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta o comentario. Pueden levantar la mano. Ok. En la empatía, el último elemento importante que quiero resaltar es que a veces, cuando observamos el contexto, identificamos elementos que nos hacen sentir incómodos o descontentos o incómodos, y decimos, aquí esto lo podemos hacer mejor. Y dentro de la empatía es importante aprender a observar que los ojos del otro son reflejo de mis pasado y de mi presente, y que al ser reflejo se pueden convertir en elementos que yo internamente puedo cambiar y puedo mejorar antes de decir que el otro los pueda mejorar. Eso es otro aprendizaje que yo tengo, y es que cuando yo observo
algo en los demás, normalmente es algo que yo digo, pensándolo mejor, yo puedo mejorar también. Y ahí partir de eso, y eso es a lo que yo llamo compasión. Es decir, voy eliminando los juicios de valor para poder pasar a esa fase de compasión donde el acto del otro que me incomoda es un reflejo de mejora personal y sobre eso hago preguntas de, oye, nos estamos comportando de esta forma, será porque no hemos tenido claro lo que el cliente quiere, no le hemos preguntado y no porque la otra persona esté realizando mal su actividad o su trabajo. El siguiente elemento, ya llevamos dos. El primero ha sido la observación y ahora la empatía. El tercero que quiero que trabajemos es ya el levantamiento de los hechos que vamos a trabajar en ese proceso de mejora continua. Entonces, ¿a qué llamamos hechos? A preguntarle a ese cliente final sobre el producto o servicio que estamos entregando que podemos mejorar. Si hay algún problema que él tenga, por ejemplo, pensemos en la industria en la que yo trabajo, que es la industria bancaria. Hay procesos que podemos identificarlo como tediosos o aburridos, hacer fila en el banco. A veces decimos, ¿por qué tengo que hacer fila para hacer una transacción bancaria? ¿Por qué no lo puedo hacer desde el celular o lo puedo hacer por teléfono o lo puedo hacer por otro medio mucho más fácil de cara a mi experiencia de usuario? Y empezamos a definir esto, lo podemos hacer como una mejora implementando una funcionalidad en un nuevo canal de interacción con el cliente. Y es por eso que hoy en día han aparecido las herramientas digitales, porque la tecnología evolucionó de tal forma que nos está permitiendo levantar hechos, levantar interacciones, utilizar el celular para consumir información, para integrarla dentro de mi pensamiento y mi quehacer, y sobre eso poder resolver una necesidad fuera del contexto de hacer fila. Entonces, listo, ese puede ser un elemento a realizar, un nuevo producto o servicio en la banca, y es, vamos a hacer bancos que vayan eliminando el proceso de hacer fila a través de identificar esos elementos contextuales. Y eso nos permite saber que tenemos que hacer otro proceso dentro de la definición del contexto para identificar el problema, que es hacer abstracción. Entonces, en esta primera fase donde estamos definiendo el contexto, en esta tercera fase donde estamos definiendo el contexto, empezamos a aplicar patrones de observación para definir qué vamos a simplificar del contexto, qué vamos a quitar, qué no aplica. En el pasado, ese análisis del contexto era bastante estructural. Y consideramos que, por ejemplo, un banco era una entidad que no se movía,
era una entidad que era fija tiene una oficina donde hay unas cajas, donde hay unos puntos de atención, donde hay unos gerentes de oficina, hay un área de cajeros, y yo interactuaba con esa estructura. La tecnología nos está permitiendo caer en elementos de análisis de la organización más orgánicos. Es decir, la tecnología está permitiendo que nuestras interacciones como seres humanos sean más orgánicas. Entonces yo puedo ser atendido dentro de una plataforma como la que estamos utilizando hoy, que es a través de una pantalla, y yo estaría aquí solicitando una transacción y la persona que está al frente, en este caso, por ejemplo, la persona que nos está haciendo la traducción del lenguaje de señas, está haciendo una transacción de lo que yo hablo a una representación con las manos de lo que yo estoy diciendo. Eso es se puede hablar que es una transacción. Entonces, la tecnología nos permite tener este tipo de interacciones. Entonces, como es más orgánico, los elementos estructurales que utilizamos, los equipos de desarrollo y producto dentro de los marcos ágiles, tenemos que empezar a pensar de esa forma más orgánica. Y ahí aparecen el cambio de no ser equipos de desarrollo de producto digital, sino equipos de desarrollo de un producto o servicio que se consume a través del medio digital. Y ahí el conocimiento no solo tecnológico, sino el conocimiento del marco legal, de cómo las personas reaccionan ante una información que nos envía una pantalla, que puede ser un antropólogo, un sociólogo o alguien que conoce los gestos de las personas al interactuar, nos pueda ayudar a recibir elementos de retroalimentación para la toma de decisión de cómo mejorar un producto o servicio. Y ahí la interdisciplinariedad, que se habla de los equipos de trabajo es relevante. Entonces, ya para redondear y resumir, hablamos de observación, luego hablamos de la empatía y ahora hablamos de la definición de contexto desde diferentes puntos de vista basados en hacer consenso de qué vamos a resolver y para quién. Y ahí ya podemos traer el cuarto elemento, que es una hipótesis de por qué una situación es problema o no. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, por ejemplo, para las personas que viven y que trabajan bajo recibir una pensión, resulta que ir al banco es importante. Y si un banco toma la decisión de eliminar las oficinas y no entender que ir al banco para los pensionados es algo que lo necesitan y lo hacen y no es un problema, podemos eliminar una capacidad que ofrecemos a un cliente en particular pensando que ellos se comportan similar a cómo se comportan los jóvenes, que ellos sí no quieren ir al banco. Entonces, como pueden ver, el contexto del usuario final
empieza a ser relevante al momento de definir qué es un problema, y por eso la hipótesis es importante como cuarto elemento. En esa definición de la hipótesis aparecen, bueno, ¿qué datos tenemos de la hipótesis? ¿Por qué consideramos que pueda llegar a ser un problema? ¿Hicimos entrevistas al cliente o son observaciones de lo que se dice del mercado? ¿Qué tanto nos estamos inclinando por las tendencias o qué tanto nos estamos inclinando por los hallazgos que cuando hacemos procesos de levantamiento de información que se conoce como investigación con el usuario o user research, por sus términos en inglés, es ese proceso en el cual levantamos datos para corroborar si nuestra hipótesis pueda llegar a ser válida. Y una vez tenemos esa hipótesis consensuada en nuestro equipo interdisciplinario, podemos empezar a pasar a definir ideas. Y vamos refinando esa idea en buscar cuáles son los elementos que realmente resuelven la hipótesis sobre la hipotética necesidad o problema que tiene el usuario. Esa idea la vamos trabajando, filtrando y la vamos llevando hacia algo que se conoce como la mínima idea que puedo implementar en un periodo de tiempo corto, y por eso en los marcos ágiles hacemos ejercicios de iteración para que resolvamos las preguntas clave que me van a permitir resolver esa idea hipotética y poder crear un producto mínimo viable para un cliente definido, porque recuerden el ejemplo que hice, vamos a resolver un problema de las personas que hacen fila por su pensión, o vamos a resolver un problema para el usuario del banco que no quiere hacer fila, que quiere que pueda usar la aplicación móvil para resolver una necesidad de una transacción bancaria. Y ya una vez tenemos definido ese contexto, nos lanzamos a construir esa solución para entregarla en el tiempo más corto que podamos realizar. Agradezco si me dicen si voy bien en términos del ritmo de la conversación, que puede ser utilicen en Zoom, si están en Zoom, a través de donde está la plantilla de participantes, pueden o levantar la mano si tienen alguna pregunta o marcar el OK, que es un circulito verde, en el cual puedan decir si van bien con el ritmo de lo que les he estado contando. Bueno, espero que las personas que están en la sala pues vayamos llevando el ritmo y retomo la conversación. Entonces, volviendo a mi resumen, observación, empatía, luego trabajo en la definición del contexto, ideas, y ahorita vamos a hablar de la construcción del prototipo. Entonces, para construir ese prototipo, vamos a manejar los elementos tanto funcionales o técnicos que el producto o servicio prototipo o mínimo producto viable vamos a construir. Bueno, aquí es importante hablar de
Eh, una, a veces es clave separar qué es el prototipo, qué es el producto mínimo viable y qué es, por ejemplo, una prueba de concepto. Porque si bien pueden ser utilizados para lo mismo que es resolver la hipótesis alrededor de una solución, sí hay ciertas sutilezas entre el prototipo, el mínimo producto viable y la prueba de concepto. El prototipo es algo que me permite evaluar si yo voy por el camino acertado en la construcción del producto mínimo viable. Y normalmente el prototipo yo lo pongo a producción en un ambiente que yo puedo controlar, es decir, o es una caja de arena donde yo puedo jugar o es un sitio donde el usuario sabe que se está haciendo una prueba. A diferencia del producto mínimo viable que yo lo pongo en producción, ¿para qué? Para que el usuario final ya lo pruebe en vivo. Es decir, no es un espacio seguro, sino es un espacio real que está condicionado por los mínimos. El cliente, que puede ser solamente los pensionados, en el caso del ejemplo que he traído, o son los usuarios de la aplicación móvil. La información que le entrego. Entonces, es mínima, ¿por qué? Porque tal vez yo creé mi aplicación para una transacción en particular. Por ejemplo, hacer solo pagos. Que necesito la aplicación para consultar el saldo. Tal vez en esta fase inicial yo le diga a ese usuario, por ahora solamente puedes hacer un pago porque quiero evaluar si te gusta la solución. Y entrego esa funcionalidad con esa información. Y en la medida que el usuario me dice, oye, me gusta cómo interactúo, veo que es amigable, que pensó en mí, que la puedo personalizar, yo diga, ok, ahora, ¿cómo te gustaría que fuese consultado el saldo? Entonces, ahí ya estoy entregando la aplicación y estoy recabando información sobre esa aplicación para poder levantar datos de cómo estás interactuando con esa aplicación. Eso me permite tomar elementos de información para ver cómo ese viaje de ver el contexto del bosque, hacer empatía, luego trabajar en la definición del contexto, definir una hipótesis, afectarla a través de ideas y entregar una solución, volver a realizar observación. Entonces, nuevamente, yo me alejo de ese contexto y empiezo a ver el bosque nuevamente modificado y empiezo nuevamente a viajar en el bosque para volver a hacer el mismo ejercicio o ciclo de realización. Me gustaría que en este instante, no sé si Julia, eh, te juntas al video para ver qué dudas tú consideras has visto ya sea en Facebook y que podamos poder interactuar o si Eduardo, Carolina, Georgie, bueno, no, Patricia o Sol tienen alguna pregunta para poder eh, interactuar un poco de lo que les acabo de contar. Carlos, tengo una pregunta Sí, a ti.
muchas cosas muy interesantes y ahora yo estoy totalmente enamorado de Carlos y de nuestros traductores y también métodos ágiles. Pregunta es, ¿qué podemos hacer hoy para ser más ágiles muy rápidamente? Una cosa muy pequeñita esta tarde o mañana por mañana. De todo que deciste, ¿qué es lo más fácil de realizar y podemos hacerlo? Seguir el ciclo en elementos y espacios seguros. Por ejemplo, si es algo que quieran manejar como una mejora personal, lo que pueden hacer es, ¿qué quiero mejorar? Supongamos que yo quiero mejorar mi dieta. Entonces, antes de decir y salir a averiguar cuáles son las mejores dietas y cuál me puede ayudar, es, uno, observemos por qué considero que yo quiero mejorar mi dieta. Entonces, hago mi proceso y ejercicio de observación y luego voy a empatizar. En el caso personal, es empatizar conmigo mismo y es ver si el motivante para hacer esa dieta es mejorar mi salud o es sentirme más apuesto o es poder ir a un evento muy importante como mi boda, que me permita sentirme, oye, feliz de cómo me veo en ese traje, en ese evento importante. O porque me gustaría ir a conocer el Tíbet, pero siento que físicamente no estoy preparado. Entonces, siempre al momento de hacer algo como una dieta, hay un síntoma que está alrededor que me dice, yo quiero hacer la dieta. Y tener cuidado de no quedarme en el síntoma. ¿Mm? Porque el síntoma es la representación de algo que puede ser un problema mucho más atrás. Entonces, porque yo quiero ir al Tíbet, ¿para qué? Si el motivante es que voy a hacer una dieta para acondicionarme físicamente para ir al Tíbet, tal vez ahí yo ya resolví 3 porqués, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Dieta. ¿Por qué? Porque me quiero acondicionar físicamente. ¿Por qué? Porque quiero ir al Tíbet. Pero ¿por qué quieres ir al Tíbet? Tal vez ahí yo identifique un elemento de introspección para hacer una pregunta que me diga, no, es que porque quiero también hacer meditación. Ok. Entonces tal vez yo el ejercicio no solamente sea hacer dieta, sino dieta y meditar cuándo y cómo hago la dieta para que cuando esté en el Tíbet ya tenga ciertos prácticas aprendidas en meditación. Luego de que hago la empatía conmigo mismo, ahora puedo sí definir cómo es mi contexto y sobre eso hacer una hipótesis, sobre esa hipótesis definir cuál es el producto mínimo viable de mi dieta, es decir, voy a empezar a consumir más proteínas si es acondicionamiento físico o si es que quiero adelgazar, consumir más verduras o si es que quiero verme muy elegante, muy en mi boda, tal vez pueda acompañar el consumo de proteínas con ejercicio para aumentar mi masa muscular y eso me permita tener una postura más físicamente más atractiva, más que me dé más seguridad. Lo mismo lo podemos hacer en las organizaciones.
queremos mejorar un área para desarrollar más eficiencia. Entonces, nuevamente aplicamos el ciclo. Antes de él decir, oye, reduzcamos el costo despidiendo personal, que puede ser una toma de decisión de reducción de costos, hacer un análisis de qué es lo que necesitamos mejorar, cómo hacemos empatía con ese contexto antes de juzgar que el problema es exceso de personal y ver si tal vez los procesos tienen una jerarquía de toma de decisiones que están haciendo que el proceso tenga muchos cuellos de botella y tal vez no cambiando el personal, sino reorganizando y empoderando al personal en la toma de decisiones, yo pueda mejorar. Y ahí estoy lanzando mi hipótesis. ¿Cómo lo implemento? Es la idea, hago el delivery de esa solución y luego vuelvo a hacer observación. Entonces, no sé si Julia, que tengo esa duda, cómo es la mejor forma para pronunciar tu nombre, responde a tu pregunta. Muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta de Eduardo en el chat. ¿Cómo ser disciplinado en esa mentalidad ágil y no caer solo en querer serlo sin medir y organizarse bien? Es lo más importante porque para mí ágil es algo de libertad y cuando tenemos libertad, puede ser no tenemos responsabilidad, disciplina y estas cosas. ¿Qué podemos hacer con Carlos? Ok, excelente pregunta, gracias Eduardo. Y también entiendo que Sol había levantado la mano, si quieres ahora voy a buscar responderle a Eduardo un poco más corto, sin que sea la respuesta simple. El balance entre disciplina y libertad es muy importante. ¿Por qué es importante tener la disciplina? Como en el ejemplo de la dieta, practicar de forma no constante, pues inconstante, los elementos que tiene cualquier herramienta del marco ágil, ya sea realizar iteraciones continuas o hacer dailies o hacer gestión del backlog de esas bueno, para entender el backlog son las tareas que yo dentro de una iteración me comprometo a realizar para hacer el proceso de mejora continua. Entonces, si yo en términos de esa definición de cuál es el backlog o cuál es la constancia que yo quiero desarrollar en términos disciplinarios de ejecutar las prácticas que sugieren los marcos ágiles, y un día empiezo a ser laxo en, ¿saben qué? Hoy no hagamos daily porque no estamos todos. Hoy no hagamos daily porque tal persona no está dentro del equipo. Y tomamos decisiones de cierta laxitud, el buscar que el equipo tenga consenso del para qué y por qué se hace una ceremonia, se puede llegar a perder. Entonces, la disciplina nos ayuda a saber qué aprendo, cómo lo aprendo y qué tanto eso que acabo de aprender lo veo práctico o no. Porque dejar de hacer algo por aburrimiento, sin reconocer el valor del esfuerzo de realizar un acto, es como la persona que le dicen, oye, vamos a hacer un paseo y el paseo es para subir a una montaña. ¿Y cuál es la retribución que vamos a tener al llegar a esa montaña? Es
la vista y el aire puro que vamos a recibir al momento de estar allá arriba, y porque vamos a hacer un picnic y allá vamos a comer y a refrescarnos después del esfuerzo de haber subido. Y si hay una persona que constantemente está diciendo, no, ya estoy cansado, yo me quiero devolver, y en algún momento como equipo le decimos, oye, ¿sabes qué? Dale, quédate aquí. Estamos asumiendo que el motivante no era llegar a la cima, y más bien como equipo desarrollar el cómo le entregamos a esa persona preguntas o herramientas para que él se integre a nuestra motivación, y ver cómo el equipo se disciplina para entender que hay una persona que nos gustaría que personalmente cambie su mensaje hacia el equipo por un mensaje más motivador. Y no es decirle, oye, piensa diferente, sino es, oye, ¿por qué estás cansado? No, es que mis zapatos me están incomodando. ¿Y por qué te incomodan? Ah, es que ¿no será que si te sueltas los zapatos puedes sentir un poco menos de cansancio? Eh, Ay, nos dimos cuenta que alguien tiene unos zapatos que le pueda facilitar para que él pueda caminar mejor, y tal vez ahí se resuelva el problema y podamos lograr el objetivo como equipo. Entonces, si te das cuenta, hay observación, hay empatía, y iterativamente ante esa situación desarrollamos todo ese ciclo. Entonces, la disciplina nos permite aplicar el proceso en cada momento y sin necesidad de decir, vamos a hacer feedback y vamos eliminando hagamos la ceremonia, sino identificamos el porqué de la ceremonia. No sé si Eduardo eso responde la pregunta. Muchísimas gracias. Disciplina es algo muy, muy importante. Quería decir que para mí también el aspecto más importante de lo ágil es que las personas, la gente, son siempre la parte más importante del juego. No procesos, ni reglas, ni documentos, sino personas reales. Pero es lo más difícil para mí. La gente, comunicación, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones y comunicaciones con la gente con que comunicamos en nuestro día cotidiano? Por ejemplo, nuestra familia, niños, maridos, los animales, todos. ¿Qué es un trick de ágil para mejorar comunicación? Puede ser escuchado algo de daily stand-ups o algunos instrumentos podemos adaptar a nuestra vida cotidiana. Sol Ferro, creo que tú habías levantado la mano, entonces me gustaría saber si tenías alguna pregunta. Sí, ahora podemos ver a ti. Antes no hemos visto. Quería preguntar de cosas visuales. Es una parte muy importante en Agile. Me encanta utilizar tablero Kanban o Kanban board con 3 columnas, con pequeñas notas, post-it de diferentes colores, escribir cosas que necesito hacer, escribir cosas que estoy haciendo ya ahora, y también cuando finalizo algo, escribir cosas que se
están hechos, ¿sí? Me encanta, pero el problema para mí es que todo el tiempo olvido de utilizar este Kanban board. Hay un trick para ayudarme y nosotros visualizar cosas que hacemos para mejorar y optimizar y hacer todo con más eficaces. Sí, me encanta la pregunta, porque en los equipos de trabajo interdisciplinario, el board o el tablero donde se ponen los posits, ya sea de forma virtual o en una herramienta como Trello o en un mural virtual, como pues, también hay una herramienta que se llama así Mural o Jamboard, o hay varias, que el equipo interactúe con esa herramienta es vital. Pensemos en la complejidad de lo que es conversar e interactuar. En este instante hay dos canales que ustedes están viendo. El canal de traducción y el canal en donde estoy yo hablando, y además detrás mío hay unas imágenes que han venido rodando que van reforzando los conceptos que hemos estado hablando. Entonces, cuando empezamos a pensar, bueno, aquí hay tres actores, hay cierta complejidad en esta presentación. Ahora, cuando tú te sumas, hay un cuarto canal más y empiezan a interactuar de cara a otro quinto, que es nuestro espectador. Entonces, si al equipo de trabajo que estamos ahorita, estos que he nombrado, le agregamos que otra persona puede abrir y activar el micrófono, y me encantaría que alguien lo hiciera y entrara a hablar, ya empieza a haber caos. ¿Por qué? Porque las interacciones empiezan a aumentar. Y supongamos que yo además, bueno, ahorita creo que tienen un distractor, y es que tal vez de pronto están escuchando ruidos de fondo. Y si alguien entra a ese espacio, imagínense con un radio encendido, o entra hablando con otra persona y y desarrollan un volumen alto, tal vez empezamos todos a hablar al tiempo y, a ver, imagínense la conversación, imagínense esta sesión en un bar, donde estuviéramos transmitiendo desde un bar y ustedes estuvieran en el bar y estuvieran otras personas sentadas escuchando música, tomándose unas copas. Las interacciones son altamente masivas, y ahí la complejidad se aumentaría mucho. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué hace el board? Cambia la perspectiva de comunicación sobre un elemento en el cual nos centramos todos. Y ahí automáticamente cambia la visión. ¿Por qué? Porque ya la atención no está en la conversación que yo tengo con la persona al frente, sino en la conversación hacia el tablero. Es como cuando estamos en una sala viendo una película. La tendencia a interactuar con el otro disminuye porque constantemente la pantalla está llamando mi atención. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo hablo frente al tablero, ya no le estoy hablando al otro de cómo se comporta, qué piensa, qué dice, qué hace o qué siente,
sino cómo lo hace de cara a lo que está ocurriendo en el tablero. Entonces, el tablero es un elemento muy importante porque permite disminuir la complejidad del equipo de trabajo, enfocarse en la razón de ser del tablero y como bien tú lo dijiste, un tablero normalmente tiene como 3 estados. Lo que quiero hacer, que es la planeación, lo que estoy haciendo, que es el traerme en el foco de decir, si no actúo, si no termino, si no realizo tareas, no voy a entregar nada. Y la columna de la entrega o el delivery o el don, donde digo qué actividades ya he logrado realizar. Y hablando y volviendo a la pregunta de Fernando, de Eduardo, perdón, el proceso disciplinario de en las ceremonias conectarnos y hablar desde mi personalidad hacia el board me va a permitir hacer la mejora continua. ¿Eso responde tu pregunta? ¿Tenemos más dudas, más preguntas con audio o con el texto, con el chat? Tenemos algo aquí, ¿no? Tenemos aquí el link. Tenemos resumen de esta charla. Súper, por el link podemos encontrar el documento. Súper bien. Sí, súper. Me encanta todo lo que dices, Carlos. Necesitamos finalizar nuestro webinario. Tenemos mucho de información y esta historia tan interesante sobre el mundo ágil. Me encanta. Gracias a nuestras traductoras por un trabajo tan estupendo. Ambos estaban tan emocionantes que creo que entendí en lengua de señas mejor que el español y lo siento a todos para mí, lengua de español. Es para mí una superpotencia, superpower de chicas de tradición. Muchísimas gracias. Por supuesto, no podemos volvernos totalmente ágiles en solamente una horita, pero ahora tenemos muchas cosas en nuestras cabezas en las que pensar ahora. Después este webinario. Gracias a todos por esta sesión, a Festival Ágil, a Federaciones de Sordas, a participantes, Carlos, a nuestros traductores profesionales. Subiremos la grabación de este webinario al canal de YouTube de Ágil 20 Reflect en 2 semanas. Si hay algunas dudas, por favor, estamos aquí algunos minutitos. Si no, muchísimas gracias y disfrutamos este día. Y no sé, Carlos, ¿puedes decir algo muy importante para finalizar este webinario? A mí me gustaría cederle la palabra a Liz Fetiva. Les cuento, ella es mi esposa, es la persona que compartió el resumen de la charla para que pues, nos cuentes qué fue lo que se vio. Y gracias, amor, por acompañarme y por apoyarme. Y también el video que estuvo rodando detrás mío, que habla mucho de esos sí, elementos de observación, empatía, contexto, definición de ideas, prototipar, entregar y nuevamente volver a observar, lo van a poder ver. Es completamente visual, entonces también lo pueden utilizar para su trabajo. Yo se los dejo también en YouTube. Y si alguien está interesado en conseguir las imágenes, bueno, también les puedo compartir
No son mías, son de internet y claramente ahí voy a acompañar cuáles son los links que se utilizaron, porque hay algunos que son de artistas que tienen un reconocimiento de autor de obra. Bueno, muchas gracias. Yo solamente quería agradecer este espacio tan bonito, contarles que el agilismo cambió mi vida y les comparto el resumen que ya dejé en el chat. Muchas gracias. Gracias, Liz. Y adiós a todos, que todo vaya bien. Adiós. Muchos abrazos y muchos besos ágiles para todos. Carlos, ¿de dónde eres, Elisa? Yo soy de Mallorca, ahora en España, ¿y vosotros? ¿De dónde? Colombianos viviendo en Quito. Colombiano. Este webinar es muy internacional y creo que ahora Georgina es en Madrid o Barcelona. No sabe, pero somos muy globales aquí. Adiós, muchos besos. Me encanta trabajar con este equipo muy ágil y profesional. Adiós.